Nadie te contó esto sobre las tarjetas de crédito. Durante años te enseñaron a temerle a la tarjeta de crédito. Te dijeron que era peligrosa, que solo debía usarse en emergencias, que debías cortarla en cuanto la recibieras. Pero aquí está la verdad que casi nadie te explica. El problema no es la tarjeta, es la forma en la que la mayoría la usa. Porque una tarjeta de crédito es solo una herramienta. Y como cualquier herramienta, en manos equivocadas destruye, pero en manos correctas, construye. Nadie te mostró que las personas que entienden el dinero usan la tarjeta todos los días. No para endeudarse, sino para apalancarse. Acumulan puntos. Obtienen cashback. Extienden su flujo de efectivo. Protegen su dinero en lugar de usarlo directamente. Y mientras hacen eso, construyen riqueza. Mientras que la mayoría hace exactamente lo contrario. Compra cosas que no necesita. Gasta dinero que aún no tiene. Y termina pagando intereses que benefician al banco, no a ellos. Sí, es posible usar una tarjeta de crédito con libertad. Y no solo eso, es posible usarla para ganar dinero. Pero eso requiere un cambio radical en tu mentalidad. Porque tienes que dejar de ver el crédito como dinero extra. Y empezar a verlo como una herramienta estratégica. Robert Kiyosaki lo explica de una forma muy clara. Los ricos no evitan la deuda. Usan deuda inteligente para construir activos. Y aquí es donde la mayoría falla. Porque nunca aprendieron la diferencia entre deuda buena y deuda mala. Viven atrapados en un ciclo de consumo inconsciente. Compran. Pagan mínimo. Acumulan intereses. Y repiten. Y sin darse cuenta, están trabajando para el banco. Pero ahora quiero que pienses diferente. ¿Qué pasaría si esa misma tarjeta que hoy muchas personas usan mal, se convierte en una herramienta que juega a tu favor? ¿Qué pasaría si en lugar de pagar intereses, empiezas a recibir beneficios? ¿Qué pasaría si usas el crédito sin endeudarte, y además generas ventajas? Eso es exactamente lo que vas a aprender hoy. Cómo usar una tarjeta de crédito de forma inteligente. Cómo evitar caer en deudas. Y cómo empezar a sacarle ventaja desde cero. Pero presta atención a lo que viene. Porque lo que voy a explicarte ahora es la trampa invisible en la que cae la mayoría. Y si no la entiendes, todo lo demás no va a funcionar. Así que quédate hasta el final. Porque esto no es teoría. Es una forma completamente diferente de usar el dinero. Y si esto resuena contigo, suscríbete a Mentor Millonario, dale like al vídeo y compártelo con alguien que necesita escuchar esto. Capítulo 1. La trampa invisible en la que cae la mayoría. La mayoría usa la tarjeta de la peor forma posible. Como una extensión de su sueldo. Y este es el error que inicia todo. Compran antes de tener el dinero. Pagan solo el mínimo. Acumulan intereses. Y luego se preguntan por qué el dinero nunca les alcanza. Pero la respuesta siempre estuvo ahí. En la letra pequeña que nadie lee. Cada compra no planificada se convierte en deuda. Y cada deuda sin propósito se convierte en una carga que crece con el tiempo. Y lo más peligroso es que no lo sientes de inmediato. Porque el sistema está diseñado para que no duela al principio. Pagas en cuotas. Ves números pequeños. Sientes que sí puedes. Pero con el tiempo, todo se acumula. Y cuando te das cuenta, ya no estás usando la tarjeta. La tarjeta te está usando a ti. Porque los bancos no pierden. Ellos te ofrecen crédito fácil, aplicaciones rápidas, pagos en un clic, promociones atractivas. No para ayudarte, sino para que consumas más. Porque cuanto más gastas, más ganan ellos. Y mientras tanto, tú trabajas todo el mes. Para pagar cosas que ya consumiste. O peor, cosas que ni siquiera recuerdas haber comprado. Y este es el ciclo silencioso en el que cae la mayoría. Ganas dinero, gastas con tarjeta, pagas intereses, vuelves a empezar. Un ciclo que no solo afecta tu dinero. Afecta tu tranquilidad. Te quita paz. Te quita libertad. Te quita la capacidad de avanzar. Porque no puedes construir riqueza si siempre estás pagando el pasado. Y aquí es donde debes abrir los ojos. La trampa de la tarjeta no está en el plástico, está en la mentalidad. En usarla de forma impulsiva. En gastar por emoción. En justificar compras que no generan valor. Como si la tarjeta fuera un beneficio, cuando en realidad es una prueba. Una prueba de disciplina financiera. Pero aquí viene la buena noticia. La misma herramienta que destruye a muchos puede construir a otros. Porque hay personas que usan la tarjeta de una forma completamente distinta. Y no es porque tengan más dinero, es porque piensan diferente. En el siguiente capítulo, vas a entender exactamente eso, cómo piensan las personas que usan el crédito a su favor, y por qué esa diferencia cambia todo. Capítulo 2. ¿Cómo piensan diferente los ricos? Mientras la mayoría usa la tarjeta para comprar cosas que pierden valor, las personas que entienden el dinero la usan para acelerar su crecimiento. No gastan por impulso.
Usan el crédito con intención. Cada compra tiene un propósito. Cada gasto responde a una estrategia. Porque no ven la tarjeta como dinero disponible. La ven como una herramienta de optimización. Y aquí es donde cambia todo. Porque una persona promedio usa la tarjeta para consumir, mientras que una persona inteligente la usa para avanzar. Ese viaje que parece lujo puede ser una oportunidad de conexiones, negocios o crecimiento personal. Ese equipo costoso puede ser una herramienta que genera ingresos. Ese curso, esa inversión en conocimiento, puede multiplicarse en el tiempo. La diferencia no está en la tarjeta. Está en la intención detrás de cada uso. Porque mientras unos compran cosas que se deprecian, otros adquieren cosas que tienen retorno. Y aquí entra un concepto clave. No todo gasto es malo. Pero todo gasto sin estrategia sí lo es. Por eso, las personas que construyen dinero hacen una pregunta antes de usar su tarjeta. ¿Esto me acerca o me aleja de generar más ingresos? Y esa simple pregunta cambia completamente el resultado. Porque ya no gastas por emoción. Decides con criterio. Y cuando empiezas a usar la tarjeta de esa forma, deja de ser un riesgo. Y se convierte en una ventaja. En el siguiente capítulo, te voy a mostrar exactamente cómo usarla paso a paso para que juegue a tu favor, sin endeudarte y empezando desde cero. Incluso una cena puede ser una oportunidad, si se comparte con las personas correctas. Y aquí es donde la mayoría se equivoca. Ven el gasto, pero no ven el contexto. Para alguien sin estrategia, una cena es solo consumo. Para alguien que entiende el dinero, puede ser una inversión en relaciones. Y las relaciones correctas pueden abrir puertas que el dinero por sí solo no puede. Por eso, para las personas que saben usar el crédito, la tarjeta no es un juguete. Es un puente. Un puente entre donde están hoy y donde quieren llegar. Pero ese puente solo funciona porque piensan diferente. No ven el límite de crédito como dinero extra, lo ven como apalancamiento. Una herramienta que les permite adelantarse en el tiempo. Usar hoy lo que van a pagar mañana, pero con una condición clave, que el retorno sea mayor que el costo. Esa es la regla que lo cambia todo. Porque cuando usas crédito sin retorno, te endeudas. Pero cuando usas crédito con retorno, avanzas. Y aquí es donde aparece la diferencia más importante. Mientras la mayoría paga intereses, otros reciben beneficios. Millas. Cashback. Meses sin intereses. Protección de compras. Y mientras tanto, su dinero real sigue en su cuenta, invertido, creciendo, generando rendimiento. Esto es lo que casi nadie te explica. Que el objetivo no es usar crédito porque sí. Es usarlo de forma estratégica. Mientras unos pagan por usar dinero que no tienen, otros ganan usando dinero que ni siquiera ha salido de su cuenta. Y esto no es un secreto oculto. Está en libros, en ejemplos reales, en personas que ya lo aplican. Pero hay una condición para poder verlo. Tienes que salir de la mentalidad de supervivencia. Porque mientras solo estés enfocado en pagar cuentas, nunca vas a aprender a construir riqueza. Vas a vivir reaccionando, en lugar de planificando. Y el dinero no crece en la reacción, crece en la estrategia. Ahora que ya entendiste esta diferencia, es momento de ir al concepto base que sostiene todo esto. La idea que Robert Kiyosaki ha enseñado durante años, y que puede cambiar completamente la forma en la que usas tu tarjeta. Capítulo 3. Deuda buena versus deuda mala, la base de todo. Robert Kiyosaki construyó gran parte de su pensamiento financiero alrededor de una idea que parece simple, pero que cambia completamente tu relación con el dinero. No toda deuda es mala. Sin embargo, la mayoría de personas crece con una creencia totalmente distinta. Que la deuda es peligrosa. Que deber dinero es un error. Que lo correcto es evitarla a toda costa. Y aunque esa idea parece lógica, no es completamente precisa. Porque el verdadero problema nunca ha sido la deuda. El problema es cómo la usas. Kiyosaki explica esto dividiendo la deuda en dos tipos. Deuda mala y deuda buena. Y entender esto puede cambiar por completo tu futuro financiero. La deuda mala, la que te empobrece sin que lo notes. La deuda mala es aquella que te quita dinero constantemente. Es la que usas para comprar cosas que pierden valor desde el momento en que las adquieres. Cosas que no generan ingresos. Cosas que no tienen retorno. Cosas que solo satisfacen un impulso momentáneo. Ejemplos claros. Ropa innecesaria. Tecnología que no necesitas. Viajes sin planificación financiera. Lujos que no puedes sostener en el tiempo. Este tipo de deuda tiene un doble impacto. No solo gastas dinero, también pagas intereses. Y eso convierte cada compra en una carga futura. Es un ciclo silencioso que te atrapa sin darte cuenta. La deuda buena, la que puede impulsarte hacia adelante. La deuda buena funciona de manera completamente distinta. No te quita dinero.
Te ayuda a generarlo o a aumentar tu capacidad de generarlo. Es la deuda que usas para adquirir algo que tiene retorno. Por ejemplo, educación que aumenta tus ingresos, herramientas de trabajo, un negocio o un activo que produce valor. Aquí la lógica cambia completamente. No estás consumiendo, estás invirtiendo con apalancamiento. Y este es el punto donde empieza la diferencia real entre crecer o estancarse. ¿Dónde entra la tarjeta de crédito? La tarjeta de crédito no es buena ni mala por sí misma. Es simplemente un instrumento. Puede convertirse en deuda mala o en una herramienta de deuda inteligente. Todo depende de una sola cosa: tu intención y tu control. Porque si la usas sin estrategia, compras por impulso o pagas intereses constantemente, entras en deuda mala sin darte cuenta. Pero si la usas con disciplina, evitando intereses y priorizando compras que ya tenías planificadas, puedes convertirla en una herramienta de control financiero. Y aquí es donde todo empieza a volverse más profundo. Porque incluso un gasto simple puede cambiar de significado dependiendo de tu mentalidad. Una cena, por ejemplo, para alguien sin estrategia es solo consumo. Pero para alguien con visión, puede ser una inversión en relaciones. Y una sola relación correcta puede abrir oportunidades que cambien completamente tu economía. Por eso, para quienes entienden el dinero, la tarjeta no es un juguete. Es un puente. Un puente entre donde estás hoy y donde puedes llegar si usas el sistema a tu favor. Pero ese puente solo funciona si cambias la forma en que piensas. No ves el crédito como dinero extra. Lo ves como apalancamiento. Como una herramienta para adelantar decisiones futuras. Siempre bajo una regla clara. El retorno debe ser mayor que el costo. Y aquí está la línea que separa a los que se endeudan de los que avanzan. Cuando usas deuda sin retorno, te hundes. Pero cuando la usas con estrategia, creces. Mientras la mayoría paga intereses, otros obtienen beneficios. Millas, cashback, meses sin intereses, protección de compras. Y mientras tanto, su dinero real sigue trabajando en otro lugar. Esto no es un secreto oculto. Está en libros, en casos reales y en personas que ya lo aplican. Pero hay una condición para verlo con claridad. Tienes que salir de la mentalidad de supervivencia. Porque quien vive solo para pagar cuentas, no piensa en estrategias. Solo reacciona. Y el dinero no crece en la reacción. Crece en la planificación. Ahora que entiendes esta diferencia fundamental, vamos al concepto que sostiene todo este sistema. La regla que Robert Kiyosaki ha repetido durante décadas. Usar la deuda de forma estratégica para adquirir activos. Y siempre bajo una regla innegociable. La deuda debe pagarse sola. Es decir, el dinero que genera el activo debe cubrir el costo de la deuda. Si no ocurre eso, no es estrategia. Es riesgo. Y esto cambia completamente cómo ves la tarjeta de crédito. Porque si la usas para algo que no genera valor, estás en deuda mala. Pero si la usas con inteligencia, sin intereses y con retorno, estás operando como un inversionista, no como un consumidor. Y ahí está la diferencia real. No es el crédito lo que te destruye, es no saber dirigirlo. Por eso necesitas cambiar algo fundamental. Dejar de ver la tarjeta como un escape y empezar a verla como una herramienta. Una herramienta que puede ordenar tu dinero, optimizar tus decisiones y generar beneficios si la usas con estrategia. Capítulo 4. Estrategias inteligentes con la tarjeta de crédito ya que entiendes la diferencia entre deuda buena y deuda mala. Ahora toca lo más importante, cómo aplicarlo en la vida real. Porque una tarjeta de crédito no es peligrosa por sí misma. Es peligrosa cuando se usa sin estrategia. Pero cuando la usas correctamente, puede convertirse en una herramienta de control financiero. Regla 1. Nunca compres con la tarjeta lo que no comprarías en efectivo. Esto parece simple, pero es uno de los filtros más poderosos que existen. Porque el problema no es la tarjeta, es la impulsividad. Cuando tienes la mentalidad de lo pagaría en efectivo, automáticamente filtras gastos innecesarios. Y eso elimina la mayoría de deudas sin sentido. Regla 2. Usa el periodo de gracia a tu favor. Las tarjetas de crédito te dan un margen de tiempo entre la compra y el pago. En muchos casos, puedes tener hasta 30 o 40 días sin intereses. Y esto, si lo entiendes bien, es una ventaja. Porque no se trata de gastar lo que no tienes. Se trata de organizar mejor tu flujo de dinero. Puedes mantener tu dinero disponible más tiempo, mientras aprovechas el crédito de forma estratégica. La diferencia está en la intención. No es postergar por falta de dinero. Es optimizar el tiempo del dinero. Regla 3. Convierte cada compra en un beneficio. Muchos bancos ofrecen recompensas. Cashback, fintas, millas, descuentos. Pero la mayoría nunca los aprovecha correctamente. La estrategia es simple.
Usa la tarjeta para gastos que ya ibas a hacer de todas formas. Supermercado, combustible, servicios, suscripciones. Y paga el total cada mes. De esta forma, no estás gastando más. Estás acumulando beneficios por gastos inevitables. Con el tiempo, esos beneficios se convierten en ahorro real. Viajes, descuentos o dinero acumulado. Y lo más importante, sin pagar intereses. Porque el objetivo no es endeudarte más, es hacer que el sistema juegue a tu favor. Y si aplicas esto correctamente, la tarjeta deja de ser una amenaza y se convierte en una herramienta financiera. En el siguiente capítulo vas a ver cómo evitar los errores más comunes que destruyen esta estrategia y cómo mantener el control total de tu dinero desde hoy. Otra técnica que usan las personas con mayor educación financiera es concentrar todos sus gastos en una sola tarjeta principal. Y esto no es un detalle menor. Porque cuando dispersas tus gastos en varias tarjetas, pierdes control, pierdes visibilidad y pierdes estrategia. Pero cuando centralizas todo en una sola, empiezas a ver el dinero como un sistema. Eso te permite 3 cosas importantes. Maximizar recompensas, simplificar el control y fortalecer tu historial financiero con el banco. Porque el sistema financiero premia a quien es predecible y responsable. Quien paga bien, recibe más beneficios. Mejores límites. Mejores condiciones. Ofertas exclusivas. Y en algunos casos, exoneraciones de comisiones. Pero hay algo importante que debes entender. Nada de esto funciona si eres desorganizado. La tarjeta no perdona la falta de control. Y aquí está la base de todo esto. El control. Control sobre lo que gastas. Control sobre cuándo pagas. Control sobre cuánto debes. Porque el problema no es la tarjeta. Es la falta de dirección. Si no tienes control, la tarjeta te controla a ti. Por eso necesitas cambiar una regla mental clave. El límite de la tarjeta no es dinero disponible. Es capacidad de deuda. Y si lo confundes con ingreso, empiezas a perder. Pero si lo entiendes correctamente, empiezas a usarlo con conciencia. Registra cada gasto. Ten un plan mensual claro. Y nunca uses el crédito sin saber exactamente cómo lo vas a pagar. Porque el dinero sin control no es libertad. Es exposición. En el siguiente capítulo te voy a mostrar cómo transformar todo esto en un sistema real de construcción de riqueza. Porque sí, es posible pasar del estancamiento al crecimiento. Incluso si estás empezando tarde. Incluso si tienes poca experiencia. Incluso si sientes que estás atrasado. Y la tarjeta, bien usada, puede ser una pieza clave en ese proceso. Si juegas con la estrategia correcta. Capítulo 5. Paso a paso para convertir gastos en riqueza. Si realmente quieres usar tu tarjeta como una herramienta de construcción financiera, necesitas cambiar completamente la forma en la que ves tus gastos. Deja de gastar para impresionar. Y empieza a gastar para crecer. Porque aquí está la diferencia real. La mayoría usa la tarjeta para parecer que tiene dinero. Pero las personas con mentalidad financiera la usan para optimizar el dinero que ya tienen. Y el primer paso es simple pero poderoso. Mapear tus gastos fijos. Comida. Transporte. Servicios. Suscripciones. Farmacia. Todo aquello que ya ibas a pagar de todas formas. La clave no es gastar más. Es redirigir lo que ya gastas. Pero hay una condición importante. Solo debes hacerlo si puedes pagar el total al final del mes. Si no puedes, este sistema no funciona para ti todavía. Porque esto no es para endeudarte más. Es para organizar mejor tu flujo de dinero. Aquí es donde ocurre el cambio real. Conviertes gastos necesarios en acumulación de beneficios. Y para eso necesitas una tarjeta con recompensas. No cualquier tarjeta. Una que te dé puntos, millas o cashback. Porque esos pequeños retornos, cuando se acumulan con disciplina, empiezan a convertirse en algo significativo. Viajes. Descuentos. Ahorro real. E incluso oportunidades de inversión indirecta. El siguiente paso es la centralización. Todo en una sola tarjeta. Todo visible. Todo registrado. Puedes usar una hoja de cálculo o una aplicación sencilla. Porque lo que no se mide, no se controla. Y lo que no se controla, se pierde. Este sistema no es complicado. Pero requiere disciplina. Porque el objetivo no es usar más crédito. Es usarlo mejor. Y cuando haces esto correctamente, algo cambia. Dejas de ver la tarjeta como un riesgo. Y empiezas a verla como una herramienta financiera estructurada. En el siguiente capítulo vamos a cerrar todo esto. Con las reglas finales que evitan que caigas en los errores más comunes y destruyan todo tu progreso. Comenzarás a ver patrones que antes ignorabas. Tus gastos dejan de ser impulsos y se convierten en información. Empiezas a entender en qué se va tu dinero, cómo fluye y qué decisiones lo están debilitando. Y en ese punto,
la tarjeta cambia completamente de función. Deja de ser un riesgo y se convierte en una lupa financiera, una herramienta que te muestra tu realidad con total claridad. Y cuando tienes claridad, puedes tomar mejores decisiones. Ahora hay algo clave que debes aprovechar: el tiempo. Porque el sistema de las tarjetas de crédito no solo te da dinero, te da tiempo. Si compras al inicio del ciclo de facturación, puedes obtener hasta 30 o 40 días antes de pagar. Y ese tiempo no es casualidad. Es una ventaja financiera si sabes usarla. Porque mientras no pagas todavía, tu dinero puede seguir disponible. Puede mantenerse en tu control. Y si lo administras bien, incluso puede estar generando rendimiento en otros usos financieros básicos. Eso es lo que diferencia al consumidor del estratega. Uno paga sin pensar, el otro usa el tiempo a su favor. Ahora, otro punto importante. Convierte deuda mala en deuda inteligente. Y aquí necesitas ser brutalmente honesto contigo mismo. ¿Estás pagando intereses constantemente? Si la respuesta es sí, entonces el problema no es la tarjeta. Es tu estructura financiera. En ese caso, necesitas buscar alternativas. Negociar tasas más bajas. Consolidar deudas. Cambiar de producto financiero si es necesario. Reorganizar completamente tu sistema de pagos. Pero más importante aún que eso, es cambiar el comportamiento que te llevó ahí. Porque pagar deudas sin cambiar hábitos es como intentar vaciar un barco mientras el agua sigue entrando. No es sostenible. La tarjeta no es tu enemiga. Es una herramienta neutra. Pero solo funciona a favor de quien tiene un plan. Y ese plan no empieza mañana. Empieza hoy. Porque nadie construye riqueza por accidente. La riqueza es consecuencia de decisiones repetidas en el tiempo. Y en el siguiente capítulo vas a entender la diferencia final entre alguien que vive esclavizado por sus cuentas y alguien que realmente está construyendo activos. Clímax. La diferencia entre el esclavo de la cuenta y el dueño de activos. Existen dos tipos de personas que usan tarjeta de crédito cada mes. El primero es el esclavo de la cuenta. Es el perfil más común. Vive pendiente del límite disponible. Gasta sin estrategia. Paga solo el mínimo. Y siempre está en el mismo ciclo. Cobra, paga, sobrevive, y vuelve a empezar. Su tarjeta no es una herramienta. Es una cadena invisible. Brillante por fuera, pero asfixiante por dentro. Porque aunque parece que tiene acceso a dinero, en realidad no tiene control sobre él. Y luego está el segundo perfil, el dueño de activos. Esta persona piensa distinto. Cada gasto tiene intención. Cada decisión tiene propósito. No usa la tarjeta como extensión de su sueldo, la usa como un sistema controlado. Planifica, registra, optimiza y, sobre todo, convierte consumo en retorno siempre que es posible. Aprovecha beneficios del sistema sin ser dominado por él. Y aquí está la verdad que lo separa. No es el ingreso. No es la suerte. No es el nivel educativo. Es la conciencia financiera. La capacidad de entender que cada decisión con dinero tiene un impacto. Y que la libertad no llega por ganar más, sino por usar mejor lo que ya tienes. Robert Kiyosaki lo resume de forma directa. Los pobres trabajan por dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Y sí, incluso tu tarjeta de crédito puede formar parte de ese sistema. Si tienes el coraje de dejar de imitar a la mayoría. Y empezar a pensar como alguien que construye. Y comenzar a pensar como un constructor. Porque al final, todo lo que viste hoy no es teoría financiera complicada. Es una decisión de mentalidad. No necesitas suerte. No necesitas un aumento. No necesitas esperar el momento perfecto. Solo necesitas decidir algo simple pero poderoso. Que desde hoy vas a usar lo que ya tienes con inteligencia. La tarjeta ya está en tu billetera. El cambio no está en el plástico. Está en tu forma de pensar. Puede seguir siendo una carga que te limita cada mes. O puede convertirse en una herramienta que, bien usada, te ayuda a avanzar con más control y claridad. Y lo que hagas con ella a partir de ahora no solo afecta tu próximo estado de cuenta, afecta el tipo de vida que vas a construir en los próximos años. Porque las decisiones pequeñas, repetidas en el tiempo, son las que construyen la libertad o la destruyen. Si este contenido te hizo sentido, haz 3 cosas simples. Dale like a este vídeo, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y suscríbete al canal. Porque en Mentor Millonario cada semana traigo lecciones prácticas, directas y reales para ayudarte a construir libertad financiera. Sin depender del gobierno, sin excusas y sin necesidad de aparentar. Aviso importante. Este contenido es educativo e informativo. No constituye asesoría financiera personalizada. Antes de tomar decisiones de crédito o endeudamiento, evalúa tu situación financiera o consulta con un profesional.